está en estos momentos a través de la caravana de migrantes o de todo eso que está pasando. El tema es aquí, sobre todo, la caravana, qué va a hacer la Iglesia Católica en cuestión de que los migrantes decidan venir por Ciudad Juárez. Va a presentar dos documentos y algunos comentarios ahí de qué opina él acerca de la caravana y de las acciones pastorales que se va a hacer. Y luego quiero también sobre todo presentar, de mi lado derecho está el padre Felipe Juárez, del lado izquierdo, perdón, que él es el decano de todo lo que es la parte del Río Bravo, desde todo eso para tenerlo aquí para que pueda estar allí ayudándonos en todo eso. El padre Leonardo es el decano de las parroquias que están aquí cerca del centro, también para en caso de algo puede echarnos una mano. Profesor Rubén Villalobos, que es director de uno de los colegios católicos también, pero también que ayuda a organizar y a preparar ahí todo eso de las religiosas, religiosos en cuanto a acciones. Por ejemplo, ayudó en la organización cuando vino el Papa Francisco a Ciudad Juárez. Servidor Javier Calvillo, director de la Casa del Migrante, y por supuesto nuestro señor obispo don José Guadalupe Torres Campos, al cual cedemos pues la palabra para que él pueda hablarnos de esta realidad de la caravana y las acciones que la Iglesia va a hacer o ofrece para recibir a estos hermanos que hagan la opción por Juárez. Buenos días, gusto saludarles a todos ustedes, gente importante a través de los medios, bienvenidos. Es una circunstancia mundial, la movilidad humana, la migración. El Papa Francisco, de sus grandes preocupaciones es la migración en la Iglesia, en el mundo, y él en sus escritos nos ha pedido a los obispos y a la gente en general, a los gobiernos, de poner atención, y lo dice siempre con una actitud de misericordia y acogida hacia los migrantes. En la Jornada Mundial de los Migrantes, celebrada en enero este año, el Papa nos pidió en 4 verbos las acciones que como Iglesia debemos de atender a todos los migrantes, acoger, que los acojamos, es decir, abrir nuestro corazón, abrir nuestras puertas personalmente, como iglesias diocesanas, como sociedad, proteger la vida, proteger las familias, proteger los niños, proteger a los migrantes, a los más desprotegidos, darles protección en todos sentidos, salvaguardar la vida, la persona, su dignidad, promover. Otro verbo importante es, salen de sus países por X circunstancias, al recibirlos, acogerlos y protegerlos es también promoverlos hacia un trabajo, hacia una superación, hacia un bienestar. Y el último verbo que el Papa utiliza es integrar. No son ni objetos, ni números, ni delincuentes, dice el Papa, son personas que hay que integrar a la sociedad, sea en el país de origen, sea en el país de tránsito, sea en el país donde busquen un destino. Con esa motivación que el Papa nos ha dado, ahora con este evento de la caravana que ya está en nuestro país, de hermanos, sobre todo hondureños, seguramente de otros países de Centroamérica, no deja de ser una preocupación, no deja de ser para nosotros como Iglesia en México y como sociedad un momento histórico para ratificar nuestra misión como obispo,
como obispo, yo en lo personal, como diócesis de Ciudad Juárez, en unión con todos los obispos de la Conferencia Episcopal Mexicana, nos damos a la tarea de armar una estrategia para cumplir con estos verbos de acoger, proteger, promover e integrar a nuestros hermanos de esta caravana. Se hablan de números de 6,000, 7,000, 9,000, lo que vendrán más seguramente. Es una situación difícil y complicada. Nuestra tarea como obispos, yo en lo personal, he escrito en primer lugar una carta circular a todos los presbíteros, religiosos, diáconos, religiosas y a todo el pueblo de Dios de nuestra diócesis, pidiéndoles que abramos nuestro corazón para recibirlos, a todos aquellos que finalmente opten por esta frontera. No sabemos por qué camino deseen seguir. Seguramente algunos elegirán Juárez, y para eso propongo y pido a mis hermanos sacerdotes 3 acciones concretas. Una, todas las parroquias abrirán sus puertas como albergues para brindar apoyo. Todas las parroquias. Ayer tuvimos nuestra reunión de los martes y volví a decirles a los padres, aquí está este documento donde les pido a todos que cada parroquia se convierta en un albergue. Son 78 parroquias. Segunda acción, se le pedirá a los colegios católicos, aquí está el profesor Rubén que ha aceptado esta invitación, se les pedirá a los colegios católicos que puedan orientar o canalizar a los migrantes a algunos de los albergues en las parroquias más cercanas o directamente a la casa del migrante, como apoyo, como orientación, incluso, ¿por qué no también recibirlos y apoyarlos personal, físicamente, ofreciendo un espacio si fuese necesario? Y tercera acción, obviamente la casa del migrante y la casa de ejercicios que está pegada de la diócesis abrirán sus puertas para recibir a nuestros hermanos migrantes. La casa del migrante y la casa de ejercicios tendrán una capacidad máxima para 1,000 migrantes en caso de necesidad. Son 3 acciones que yo propongo en este documento. Los padres han recibido con mucha benevolencia, con mucha apertura de corazón esta iniciativa. Por otra parte, ya lo he comentado otras veces, yo participo en la reunión Tex-Mex, obispos de la frontera Tex-Mex, y soy el coordinador de la parte mexicana, desde Matamoros, pasando por Piedras Negras, Laredo, Monterrey, Saltillo, Chihuahua, Juárez. Coordino esta parte. Le dirigí una carta al obispo de Brownsville, Monseñor Daniel Flores, también invitándolo a que él, con sus obispos, que él coordina de la parte de Texas, desde Brownsville hasta El Paso, también unirnos en diálogo para que en conjunto colaboremos mutuamente ante este evento. Siempre lo tratamos cada vez que nos reunimos 2 veces al año, tocamos otros temas, entre estos siempre el de migrantes. Y él me ha escrito que recibió la carta y que se pondrá en contacto con sus obispos que él coordina para que también ellos, lo han manifestado siempre, hagan acciones en el caso que sea necesario para recibir, si es posible y si alcanzan a lograrlo, los migrantes que pasan. Y así, aquí tengo todas las cartas que mandé a todos los obispos de la parte
de México para que se unan a esta labor que el episcopado mexicano ha hecho. Aquí tengo la carta también que el señor cardenal, presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, José Francisco Robles Ortega, y el secretario de la SEM, el señor obispo Alfonso Miranda, junto con Guillermo Ortiz, que es el obispo responsable de la dimensión de movilidad humana, emitieron un documento donde también insisten y nos llaman a todos los obispos a trabajar para disponernos, armando estrategias pastorales adecuadas para que en todo el caminar de México son más de 114 casas del migrante en el territorio mexicano, para que motiven a sus gentes en cada diócesis para recibirlos. Tan solo en el estado de Chiapas, en las diócesis de Chiapas, ya se ha visto una respuesta muy positiva a los obispos de Chiapas para estarlos recibiendo. Nada más citar el texto, dice: este pobre gritó y el Señor lo escuchó. Con esas palabras del Salmo responsorial, el Papa Francisco nos ha invitado a ejercer la caridad cristiana en la Jornada Mundial del Pobre, celebrada en este año también del 2018. Hoy en especial nos inquieta el grito estremecedor de nuestros hermanos de Honduras y de otros países centroamericanos que han emprendido una caravana en búsqueda de la supervivencia de éxodo de liberación. Como Conferencia Episcopal, dice Monseñor Cardenal, nos hemos propuesto en el proyecto global de pastoral 2031-2033 comprometernos a escuchar esos gritos. Es un llamado que el episcopado asumimos, dispuestos a escuchar esos gritos de los pobres, de los más necesitados, en este caso de nuestros hermanos migrantes que sufren. En este proyecto pastoral hemos recogido el dolor generado en la migración forzada, con su consecuente vulnerabilidad jurídica en nuestras opciones y compromisos. Nos pide ser una iglesia comprometida con la paz y las acciones sociales. Nada más por último, el proyecto global, tenemos 5 opciones que hemos decidido trabajar de aquí hasta el 31-33. Uno de ellos dice: por una iglesia compasiva y testigo de la redención. Y uno de los compromisos es identificar y acompañar a los grupos vulnerables de nuestra sociedad: migrantes, mujeres violentadas, indigentes, damnificados por los constantes desastres de la naturaleza, jóvenes en situación de riesgo, enfermos y pobres. Son documentos del episcopado, míos como diócesis, mis hermanos sacerdotes, seglares, representados en el profesor Rubén, que aquí les manifestamos que estamos abiertos, estamos preparados. Estamos preparados para abrir nuestra casa, nuestro corazón, nuestras casas como iglesia. Ayer nos comunicamos con el señor presidente Cavada, manifestándole también estos proyectos, y le preguntaba, bueno, como municipio, cómo nos unimos, cómo colaboramos, y nos dijo, a través del padre Calvillo, que está en disposición, diga al señor obispo, que también vamos a establecer varios lugares, gimnasios, como albergues, para disponer lo necesario para también recibirlos. Él manifiesta también unirse como autoridad en esta estrategia, es decir, eso me da gusto. También escuché en el periódico de hoy que el señor gobernador también está pensando en trabajar en ese sentido. Así es de que, bueno, pues yo como iglesia
como pastor, toca eso, ver la parte pastoral, ver por los migrantes y hacer lo que esté de nuestra parte para trabajar. Así es que bueno, pues eso es lo que quiero comunicarles. Se les dará los documentos, las cartas para que las tengan y ustedes ya las publiquen a sus órdenes. Todos comen, ¿cómo le van a hacer?